Esta fórmula de aquí demuestra la existencia del cambio climático y relaciona la radiación con las concentraciones de CO2. Veamos por qué ocurre esto. Y para ello vamos a ir a los inicios, de dónde sale esa energía, de dónde sale esa radiación. Pues para ello nos vamos a dirigir al Sol. Pero antes de ello vamos a definir lo que es la radiación. La radiación es la energía emitida por el Sol en forma de ondas electromagnéticas que se transmiten por el espacio. Pues nos vamos a situar en el sistema solar, donde vamos a poder observar que el Sol emite energía en muchas direcciones, pero nosotros nos vamos a centrar solamente en esa radiación que va a la Tierra. La radiación más o menos tarda unos 8,5 minutos en llegar a la Tierra. Los tipos de radiación más conocidos según la longitud de onda y su clasificación en los espectros electromagnéticos son 3. Por una parte tenemos los rayos ultravioleta con una longitud de onda de 10 a la menos 8 metros. Después tenemos la luz visible con una longitud de onda de 0,5 por 10 a la menos 6 metros. Y después tenemos los rayos infrarrojos, que tienen una longitud de onda de 10 a la menos 5 metros. Para los que no sepáis qué es la longitud de onda, es el tramo en el que la función o en el que la onda se repite. La distancia que hay entre los dos puntos máximos de esa onda, pues esa distancia es la longitud de onda. ¿Y cómo podemos medir esa radiación? Muy simple. Para medir la radiación hay un instrumento llamado piranómetro que nos permite cuantificar el área solar recibida en un área determinada. Ahora que hemos estudiado un poco qué es la radiación, pues vamos a pasarnos a relacionar las concentraciones de CO2 con la radiación. Hay un efecto muy conocido denominado efecto invernadero que nos permite relacionarlo. ¿Cómo? Veamos lo siguiente. Tenemos una atmósfera en la cual hay partículas de CO2, las normales, las que debería haber naturalmente, y vemos que entra la radiación o esa energía en la Tierra y cuando llega al suelo, rebota en el suelo. Ese rebote en el suelo lo vamos a contabilizar como si fuera un trozo de energía, es decir, la radiación choca contra el suelo y nos deja un trozo de energía. Cada rebote sería un trozo de energía, para que se entienda de manera sencilla. Esa partícula, imaginaos que rebota con una partícula de CO2 y vuelve a rebotar en la Tierra. Tendríamos dos trozos de energía y después rebota y se va al espacio. Esa energía podemos decir que se transmite en forma de calor, lo que permite, de forma natural, ese CO2 en la atmósfera nos permite mantener más o menos una temperatura constante. Es decir, más o menos la temperatura media sería de 20 grados. ¿Pero qué pasa si emitimos mucho más CO2? Pues veamos lo siguiente. Cuantas más partículas de CO2 haya en la atmósfera, más probabilidad hay de que la radiación, cuando rebote contra la Tierra, rebote contra una de esas partículas de CO2 y, similar, en vez de 2 rebotes, imaginémonos que haga 3. Entonces tendríamos un rebote, un trozo de energía, otro rebote y vuelve a la Tierra, otro trozo de energía y otro rebote más, otro trozo de energía y después se va al espacio. En este caso, en vez de 2, que sería lo normal, pongamos el ejemplo, nos ha dado 3. 3 es un número mayor que 2, con lo cual nos está dejando más energía en forma de calor de la que sería normal. Pues cuantas más partículas de CO2 emitamos en la atmósfera, más rebotes va a tener esa radiación, por lo que va a dejar más calor en la Tierra, por lo que va a aumentar más la temperatura global. Y ahora pasemos a lo más esencial del vídeo, la fórmula que nos demuestra este cambio climático. Veamos que la fórmula, otra vez, es esta de aquí. Tenemos varias variables. Primero tenemos incremento de F, es el forzamiento radiactivo. Después tenemos 5,35. Este dato, es decir, ese número, está sacado de una forma empírica a través de muchos datos recogidos. Después tenemos otras dos constantes más, C y C sub C. C es la concentración de CO2 en la actualidad en partes por millón, en ppm. Y C sub 0 en la fórmula se traduce como la concentración de CO2 de la era preindustrial. Pues sabemos que las concentraciones en la actualidad, hoy mismo, son de 420 partes por millón. Y sabemos también que C sub 0, en este caso en otra fórmula, era de 280 partes por millón en concentraciones de CO2. Solamente nos podría quedar calcular el incremento de F, ese forzamiento radiactivo, que se mide en vatios por metro cuadrado. Sustituimos los datos en nuestra fórmula y vamos a calcular el incremento de F. Tendríamos 5,35 por logaritmo neperiano de y la división entre 420 y 280, que eso nos da 1,5 exacto. Es decir, 5,35 por 0,405, lo que nos da un resultado de 2,17 vatios por metro cuadrado. 2,17 vatios por metro cuadrado parece poco, pero se puede traducir en billones de vatios atrapados en la atmósfera por segundo. ¿Y a qué aumento de temperatura podemos traducir esto? Pues vamos a explicarlo. Por lo que sabemos, un vatio por metro cuadrado se traduce más o menos a 0,75 grados centígrados. Por lo que, haciendo un factor de conversión,
Como vamos a ver aquí, tendríamos 2,17 por 0,75, lo que nos da 1,63 grados centígrados, pero esto sería a largo plazo a efectos completos. Actualmente hemos visto un incremento de 1,1 grados centígrados en la temperatura global. ¿Dónde están esos 0,53 grados centígrados que aún faltan? Pues ese resto viene en camino debido a la inercia climática, es decir, no se produce de golpe, se va produciendo poco a poco, va aumentando. Para entenderlo mejor, vamos a imaginarnos que tenemos una función como la que tenemos aquí. Vemos que la parte normal está abajo de la función. Nosotros estamos en medio de la ola y para que se entienda bien, el pico de 1,63 está en lo alto de la ola. Nosotros no vamos a poder pasar desde lo normal a 1,63 grados, como dice la fórmula, sino que se va haciendo de forma gradual. Estamos subiendo la ola. En la fórmula se traduce de una manera directamente proporcional. Es decir, cuanto más aumente la C, más va a aumentar la temperatura. Cuanto más disminuya la C, más va a disminuir la temperatura. A efectos teóricos, después hay muchas más causas. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, pues dale un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. A cuadrado menos B cuadrado es un truco bien conocido.